y nos dimos cuenta también de lo importante que es un buen mantenimiento para una instalación. ¿Vale? Parte del problema del famoso apagón está relacionado con la capacidad que tienen las líneas también eléctricas que tenemos hoy en día para poder hacerse cargo de todas esas nuevas energías que tenemos. Una parte importante del estado de esas líneas está relacionado con el mantenimiento. Una instalación no basta con construirla y ponerla en funcionamiento, sobre todo si hablamos de automatismos, de instalaciones industriales, sino que necesita mantenimiento periódico. Una de las cosas que vamos a ver en este tema es qué tareas de mantenimiento se hacen de manera habitual en una industria, ¿vale? Del tipo que sea. Vamos a ver tareas sobre todo de tipo genérico, orientadas lógicamente a los automatismos eléctricos, que es lo que nos compete en la asignatura. Mantenimiento vamos a ver también, o vamos a tener la idea de que abarca un montón de campos de la tecnología, no solo el eléctrico, sino pues el campo mecánico, el campo de la electrónica, etcétera, etcétera. Tantos campos como instalaciones distintas, material distinto de instalación. Eh, También es importante el mantenimiento y reparar las averías porque para las empresas es un coste económico importante. Mantener una instalación cuesta dinero. Por eso vais a encontrar y vamos a comentar dentro de lo que es el mantenimiento, mantenimientos muy diversos en cuanto a qué se hace en el mantenimiento, cómo se hace, qué personas se encargan y sobre todo el nivel de profundidad o de atención a las instalaciones que tiene ese mantenimiento. ¿Vale? Vais a ir desde instalaciones donde prácticamente no existe el mantenimiento hasta instalaciones donde el mantenimiento se hace en lo que se llama un mantenimiento de tipo total. Dentro de todo ese rango y todo ese abanico de mantenimiento, pues voy a tener mantenimientos, por ejemplo, por compañías externas, por empresas externas, que es muy típico en cierto tipo de instalaciones. Voy a tener mantenimientos que se van a hacer por culpa de la normativa o de obligaciones administrativas, por ejemplo, en las máquinas de elevación, es una de ellas, en las torres de refrigeración es otro tipo de instalaciones que tienen inspecciones y mantenimientos que se hacen por normativa, igual que esos ejemplos, otras, ¿vale? Es una parte del tema que sería parte de mantenimiento, de qué va a tratar. La parte de reparación de averías. Aquí es donde vamos a tener que poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora de los circuitos eléctricos que estamos manejando. Va a ser perfectamente válido también para el último tema, para el autómatas. ¿Vale? Eso ya no cambia. El mantenimiento de tipo eléctrico que se ocupa de la reparación de averías es lo que llamamos un mantenimiento correctivo. ¿Vale? Corregimos una anomalía, un problema que detectamos en la instalación. Para poder hacer un mantenimiento correctivo, lo primero que tengo que conseguir es comprender la instalación que tengo entre manos, entender cómo funciona. Porque si no sé cómo funciona, voy a ser incapaz de reparar la avería. Primero voy a ser incapaz de detectar la causa. Y si llego a detectar la causa, pues probablemente no sepa bien qué tengo que hacer al no entender cómo tiene que funcionar esta instalación. Por eso os decía en temas anteriores que en la parte de diseño de los sistemas, sobre todo lo que se pretende o lo que se pretendía era llegar a este tema con esa idea de cómo funcionan los esquemas. ¿Vale? La idea es que yo debería de tener un esquema que yo no he hecho, cae en mis manos, y soy capaz de interpretar cómo funciona esa instalación. Por eso en esta primera parte del tema lo que vamos a ver va a ser los esquemas más típicos, ¿vale? Lo que es la parte sobre todo de fuerza, el arranque, variación y velocidad de los motores, que es el tema típico del libro. Y sobre esos esquemas vamos a ver posibles averías, posibles soluciones a esas averías, o simplemente analizar el esquema para detectar qué pasa si cortamos un determinado cable, o qué pasa si se desconecta un determinado módulo. Intentar analizar cómo funcionaría nuevamente el esquema, ¿vale? Es decir, no solo es entender cómo funciona el esquema cuando funciona bien, sino cuando detecto una anomalía, basándome en lo que el circuito hace, ¿qué puedo yo sacar de ese circuito? ¿Vale? Al final, cuando estáis haciendo mantenimiento y hay que reparar una avería, os van a pagar por solucionar problemas. En vuestro sueldo va a solucionar la avería. ¿Vale?
Es el único caso quizás en electricidad o en el trabajo de electricidad donde hay que trabajar a prisa, cuando estamos reparando una avería. Yo, por ejemplo, me salía un vídeo de, bueno, cuando ves redes sociales y ves diferentes instaladores que hacen vídeos y demás. Se vea un vídeo precisamente de una empresa con la que colabora el colegio, una reparación. Habían tenido que ir a Gijón a reparar una derivación, una línea general de alimentación. Un neutro que se había quemado en el seccionador que hay en el embarrado de la centralización de contadores y hubo que sustituirlo. Hicieron una sustitución de emergencia que fue poner un tramo de cable con unos conectores atornillables para cable 60, que era la sección que tenía el neutro, sustituyeron un tramo de cable, sustituyeron el interruptor seccionador y dieron servicio a la instalación. Todo esto a la 1 de la mañana. Lógicamente en este caso tuvieron que operar con rapidez, rapidez total, porque aunque sea a la 1 de la mañana, tengo un edificio entero de viviendas sin servicio eléctrico. Además, como se perdió el neutro, pues comentaban en el vídeo que hubo averías ya luego en las viviendas, de receptores que no soportaron la sobretensión que se produce cuando cortáis el neutro, sin cortar las fases, y hubo algunos equipos que se destruyeron o sufrieron averías. A su vez, ese es un caso, es un ejemplo de que cuando estoy reparando una avería, pues hay que operar con rapidez. ¿Vale? Parte de operar con rapidez es tener clara la causa y cómo la puedo solucionar, que es lo que vamos a trabajar en este tema. Vamos a intentar trabajar en este tema. Al final del tema lo que haremos será un control donde tendremos una parte de test, como siempre, sobre los contenidos del libro, y luego tendremos un ejercicio práctico donde en un esquema os hago diferentes preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si se interrumpe este conductor? ¿Qué pasa si se desconecta tal borne del esquema? Y bueno, con opciones también, ¿no? Tipo test, pero para analizar. Problema más que teórico, práctico. Bueno, pues vamos al tema 7 del libro entonces y vamos a empezar a ver. Yo voy a proyectar aquí la edición antigua, pero más o menos, por lo que comprobé, cambia la posición de algún esquema en la hoja, pero es lo mismo, ¿eh? Podéis seguirlo perfectamente por el libro nuevo. Estamos en el tema 7. Ahora, lo recomendable sería que sacases el libro y fuese siguiendo la explicación por el libro también. Un pequeño resumen, como siempre, de lo que tenemos aquí que ver, sobre todo en esta primera parte del tema. Vamos a ver diferentes tipos de arrancadores y las averías que pueden dar, o averías que se pueden presentar en esos arrancadores. Vamos a ver por un lado el arranque directo, que estamos haciendo en la práctica 10, os pone ahí, el arrancador con inversión de giro, que es la práctica 11. Luego veremos el arrancador estrella-triángulo, que me parece que es por el que vamos a empezar, con un sentido de giro, con dos sentidos de giro. Y luego, por ahí nos comenta el arranque con resistencias estatóricas, arranque con autotransformador. Luego veremos algo de variadores de frecuencia, ¿vale? Y variadores electrónicos estáticos. En prácticas, lo que vamos a hacer, la práctica 10 y 11 que ya os dije, el arranque directo, la inversión de giro, el estrella triángulo, y vamos a hacer una práctica con variador de frecuencia también, ¿vale? Para que veáis cómo funcionan los variadores. Estos temas o parte de estos temas los vais a seguir desarrollando en segundo curso en el módulo de máquinas eléctricas. Aquí vamos a dar un poco el principio y lo continuáis en el módulo de segundo, ¿vale? En este tipo de ciclos, pues como ya estáis viendo, va todo encadenado y los conocimientos de un módulo, aunque se llame módulo, indicando que es una estructura cerrada modular, el conocimiento realmente, los conocimientos de un módulo se complementan con otros o se comparten en parte con los conocimientos de otros módulos. En este caso, el módulo de automatismos industriales está muy relacionado con el módulo de segundo de máquinas eléctricas. Venga, automatismos para el arranque y control de motores de corriente alterna. Es lo que nos plantea el libro en esa primera pregunta. Y nos empieza explicando el arranque estría-triángulo. ¿Vale? Habíamos visto en el tema anterior, en el tema de los motores, que el motor se podía conectar en estrella, se podía conectar en triángulo. Habíamos visto cómo, cuando lo conectábamos en estrella,
la tensión que llegaba a cada fase del motor era más pequeña y al llegar menos tensión, la intensidad que el motor absorbía a su vez también era más baja. Cuando arrancábamos manualmente un motor en estrella y luego lo dejábamos en triángulo, era para reducir la punta de intensidad en el arranque. Y habíamos visto unas gráficas que eran estas de aquí, si recordáis. ¿Vale? La intensidad que iba en el valor más bajo, que era el valor de estrella, luego había un pico cuando cambiaba, pero se estabilizaba, era un pico que era bastante más pequeño que el pico en el arranque. Aquí las he dibujado con muy poca diferencia, pero bueno, la diferencia entre intensidades en los arranques ya sabéis que es mayor. Y luego en el par también tengo el inconveniente de que el par motriz, el par del motor es más pequeño también. Va a haber un pequeño pico de par, un pequeño golpe de par en el motor cuando cambio de estrella a triángulo, pero he perdido par de manera efectiva cuando arrancó el motor, que era el inconveniente que tenía. ¿Vale? Tengo la ventaja de reducir la intensidad, el inconveniente de pérdida de fuerza del motor o pérdida de par. Pero bueno, decíamos que si la potencia del motor era suficiente para en estrella poder mover la carga en ese momento inicial, el arranque se iba a poder completar sin problema. Vale, vimos en el tema anterior también cómo se hacía con un conmutador de estrella triángulo, es decir, de manera manual. Aquí lo que nos va a plantear el libro va a ser cómo se hace de manera automática. Es decir, yo voy a dar un pulsador de marcha, el motor va a conectarse en estrella, va a tener un temporizador que yo habré regulado más o menos para el tiempo que le lleva al motor de llegar a la velocidad del 70-80% de la velocidad nominal, y en ese tiempo automáticamente conmutará la conexión de estrella a triángulo y el motor quedará ya funcionando en triángulo de manera permanente. Eso es lo que vamos a querer hacer con el arranque estrella a triángulo. Pero lo quiero hacer de manera automática. Por algo estamos en automatismos, ¿no? Si lo voy a hacer manualmente, tampoco tiene mucha gracia. La secuencia del arranque os la pone aquí en esta primera parte del libro. ¿Vale? ¿En qué consiste la secuencia? Un primer tiempo del arranque, donde voy a conectar un contactor que voy a llamar contactor de línea junto con el contactor de estrella. KM1, KM3. Y pone la M delante del número porque está utilizando la IEC 750. ¿Vale? KM1 y KM3. Si vemos el esquema de fuerza, que aparece en la página siguiente, este sí que lo tenéis colocado en diferente posición. Veis que K1M es este contactor de aquí, ¿vale? Este sería K1M, que me alimenta el motor por los bornes 1, V1, W1, ¿vale? Y el contactor de estrella, que sería KM3, que sería este de aquí. Que lo que hace es ponerme en estrella los bornes que van con el número 2, el U2, V2, W2. Es decir, estoy en la caja de bornes haciendo, si lo representamos aquí, en esta figura que ya tenía medio dibujar, lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Alimento por aquí con las tres líneas y estoy uniendo esos bornes en la parte de abajo. Es decir, estoy haciendo la conexión estrella. Toda esta parte del circuito de aquí, toda esta parte de aquí del circuito está desconectada porque KM2 está abierto, ¿vale? Ahí todavía no tengo corriente, esa parte no funciona en la primera parte del arranque, ¿vale? Bueno, ese es el primer tiempo del arranque. Conecto el motor en estrella. Me sigue diciendo el libro. O sea que la importancia de leer lo que me pone. Segundo tiempo del arranque. Se desactiva KM3. Desactivo la estrella. Manteniendo KM1. El de línea está todo el rato conectado. Y activo KM2. Es decir, desconecto el 3 y conecto el 2. El 1 está todo el tiempo conectado. De esta forma el motor queda conectado en triángulo de forma definitiva. Es decir, lo que haría en el esquema de fuerza que aparece aquí, ahora sería que sigo con KM1 conectado, pero ahora este lo abro y el que conecto es KM2. Es decir, en la figura que estábamos poniendo al lado, si os fijáis, no tenéis más que seguir cualquiera de las fases, veréis que lo que estoy haciendo es una conexión triángulo. Este borne que entra por aquí, o esta fase que entra por aquí, que es línea 1,
Vamos a poner esto un poco más fino, si me deja. Vale. Esta fase que entra por aquí, que es línea 1, que entra por 1, ¿vale? La salida, que es U2, de ese devanado, si seguís el circuito, a través de K2M, está conectado a línea 2, ¿vale? Lo que estoy haciendo en el esquema de al lado, esta primera unión que he hecho ahí sería alimentar por 1 con línea 1, por aquí estaría alimentando con línea 1, ¿vale? Y tengo una unión que estaría entre... Bueno, es que no está hecha el triángulo exactamente igual que aquí. Vamos a dibujarlo como aparece exactamente aquí el triángulo. Vamos a borrar alguna cosa por aquí. Estamos en la página 191, que es donde nos explica, vamos a enseñarlo aquí más grande, esta sí es la edición vuestra. En la página 191, aquí es donde nos está contando los dos tiempos que tiene el arranque estrella triángulo, y en la siguiente página, la 192, nos pone el esquema, que me lo pone aquí. El esquema tal como lo tenéis vosotros en el libro estaría así, ¿vale? Yo estoy proyectando la versión antigua que ponía uno encima de otro en vez de ponerlos uno al lado de otro. Pero bueno, realmente son idénticos, ¿eh? Los esquemas que me está mostrando en una y en otra. ¿Vale? Son esos de ahí. Entonces lo que os decía que estábamos haciendo. A ver si consigo poner esto. Vale. Aquí lo que tendría sería W2, aquí tendría U2 y aquí tendría V2. Lo que estoy conectando en el triángulo, lo que me está haciendo la conexión que yo tengo es esta unión. Este con este con este con este. ¿Vale? Y por aquí alimento con línea 1, el V lo alimento con línea 2 y el W lo alimento con línea 3. ¿Vale? Es decir, me está haciendo en esta parte exactamente una conexión en triángulo. ¿Vale? No tenéis que ir siguiendo más que las fases del circuito de fuerza para daros cuenta que la conexión es exactamente así. ¿Vale? En este caso, lógicamente, yo no voy a tener placas en el motor, en el bornero. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con contactores externamente. La conexión la hago externamente. ¿Vale? Mediante conexiones externas, K1M y K2M, o KM1, KM2, son los que me hacen esa conexión en triángulo. ¿Vale? Ese sería el esquema de fuerza. Ese sería el esquema de fuerza. El esquema de mando. Bueno, en este caso, el que me propone el libro es manual. Luego os voy a enseñar yo una de las prácticas que es contemporizador. ¿Vale? En este caso, lo que utiliza es un pulsador para pasar de estrella a triángulo. Es decir, sigue siendo manual, pero a través de contactores. No es el que más se utiliza. Normalmente cuando se hace esto, se hace ya de manera automática, pero bueno, vamos a intentar comprenderlo, ¿no? Y ver algún problema que nos surja. Bueno, lo primero de ver cualquier esquema, ¿qué tenemos ahí? Cuando miro un esquema, lo primero que debería ser capaz de hacer es de identificar los componentes que yo tengo cableados en ese esquema. Tengo Q2, he cambiado las marcas porque en el libro antiguo no coincidían,
aquí están tal como las tenéis en el vuestro. Q2, que sería la protección del circuito de mando. En este caso es un magnetotérmico de tipo unipolar. Tenéis F1, que si vais al circuito de fuerza, sería la protección térmica. F1 es esta protección térmica que tenéis aquí. ¿Vale? Ese es F1. Por tanto, lo que tengo ahí sería el contacto normalmente cerrado y el contacto normalmente abierto de la protección térmica de F1. ¿Para qué estoy utilizando ahí cada uno de esos contactos? ¿Qué función creéis que tiene? Izan, ¿qué función creéis que tiene el contacto 9596 de F1 en ese esquema? Estoy preguntando concretamente por este contacto. ¿Ese contacto qué función tiene en el esquema? Pero ¿qué función tiene el contacto en el esquema? ¿Qué es lo que va a hacer cuando ese contacto se accione? Separa el circuito, por tanto la función que tiene sería una función de paro, ¿vale? Este está haciendo una función de paro en el circuito, ¿vale? Ese esquema de ahí, ese contacto cerrado de ahí. Si yo ahora os pregunto por este contacto abierto que está al lado, el 9, el 9798, ¿qué función tiene? No es una función de marcha. Tú fíjate lo que tiene conectado a su salida. Si yo sigo el circuito, está conectado a una lámpara. ¿Para qué estará esa lámpara ahí? Pero ¿cómo llamamos a eso? Estoy buscando que me digáis una palabra en concreto. Señalización. Muy bien. Esta es la función. Señalizar. Señalización. Ese contacto está ahí para hacer la función de señalización de disparo del térmico, en este caso. ¿Vale? Esa es la primera tarea de comprensión que tenemos que hacer en cualquier esquema. ¿Qué es cada contacto? ¿Qué componente es físicamente? Primero, para ello utilizamos los conocimientos que tengo de la simbología y de los esquemas que montamos. Segundo, ¿qué función tiene en el esquema? ¿Por qué ese contacto está en el esquema en esa posición en la que está? Todo lo que hay en el esquema, lógicamente, tiene una función, tiene algo que hacer en ese circuito. Vale, ¿qué más tenemos en el esquema? Seguimos con esa parte de análisis. Tengo un pulsador con contacto cerrado que es este de aquí y justo aguas abajo tengo un pulsador con contacto abierto. ¿Qué función tiene cada uno de esos dos, Daniel? Daniel, ¿qué función tiene cada uno de esos dos pulsadores? ¿Qué función tiene? Estoy esperando que me digas. Daniel Barrado, solo hay uno. ¿Qué función tiene? S1, por ejemplo, ¿qué función tiene? Dicho de otra manera, ¿para qué está ahí ese pulsador? ¿Para qué lo voy a usar? El otro Daniel. Función de paro, ¿no? Exactamente lo mismo que el de arriba. Cuando pongo un contacto cerrado en serie, normalmente va a hacer dos cosas. O una función de paro o una incompatibilidad. Era normalmente lo que solíamos hacer con esos contactos. En este caso es una función de paro. Pulsador de paro sin más. ¿Qué función tiene S3, Diego?
S3, este de aquí, que está justo debajo de S1. Este de aquí, S2, perdón, no S3, S2. Ese de ahí, ¿qué función tiene? Dilo alto, Felipe. Marcha, ¿no? Esto es una marcha. Cuando quiero arrancar el motor, en el cuadro voy a tener ese pulsador S2 que va a ser el que me va a permitir arrancar, va a ser el pulsador de marcha. Hay una pista muy clara para saber que ese es marcha, que es que el contacto que está en paralelo con él, que es K1M, está haciendo una función de realimentación de esa carga que tengo ahí debajo, de KM1, del contactor de línea, el que está conectado todo el tiempo. ¿Vale? Si yo analizo por separado esta parte del circuito, ¿vale? Si nos centramos en esa parte del circuito, lo que tengo es una marcha, dos paros y una realimentación. El esquema que ya conocemos sobradamente. Marcha, paros o paro y realimentación. Necesito que estéis en silencio y atentos. Fundamental. Porque si no nos vais a enterar. Y esto es de las cosas más importantes que hemos visto hasta ahora. Claro, necesitamos ir haciendo memoria y recordar lo que sabemos hasta ahora. Claro, si empezamos de cero ahora, esto no es viable. Bueno, ya tengo clara la parte de la izquierda. Me queda la parte de la derecha del esquema. Tengo dos receptores, que son estos dos de aquí, el KM3 y el KM2, que ya nos han dicho, ya hemos visto en el circuito de fuerza cuál es su función. Contactor de estrella, KM3, contactor de triángulo, KM2. Los dos contactos que tienen justo encima. Este contacto y este contacto. ¿Esos contactos qué función tienen? Ahí. ¿Para qué están? Incompatibilidad, ¿no? Lo habíamos visto esa incompatibilidad. En una inversión de giro, cuando tengo un arranque estrella-triángulo, el contactor de estrella y el del triángulo tienen que ser incompatibles. ¿Por qué creéis que tienen que ser incompatibles? ¿Qué se os ocurre? Vamos a mirar el circuito de fuerza un momento. ¿Por qué puede ser que el 2 y el 3 tengan que ser incompatibles ahí necesariamente? Pensadlo de otra manera. ¿Qué pasa si yo conecto K2M, es decir, cierro estos contactos y a la vez cierro estos tres contactos de la estrella? Es decir, hago la estrella y el triángulo a la vez. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy haciendo un corto trifásico, estoy uniendo línea 1 con línea 2 y con línea 3. Estoy haciendo un corto trifásico en el motor. Por eso, mediante el enclavamiento, tengo que impedir que esos dos contactores puedan entrar a la vez. Bajo ningún concepto pueden entrar. Lo haría con el enclavamiento eléctrico, que son esos dos contactos que habíamos marcado ahí, y lo haré también mediante un enclavamiento mecánico, que a mí no, aquí no me lo dibuja. ¿Vale? El enclavamiento mecánico lo tendríamos aquí entre los dos contactores, una pieza de plástico que mecánicamente hace que si uno se ha movido, el otro no se puede mover. ¿Vale? Ese es el enclavamiento mecánico. Bueno, pues tendría que utilizar los dos. Enclavamiento eléctrico y enclavamiento mecánico. Aquí en el circuito me aparece enclavamiento eléctrico. Vale, ¿qué me queda? Me queda tres contactos, que son estos dos contactos de aquí, que como aparece una línea discontinua son del mismo pulsador de S3, y me queda este contacto de aquí. Bueno, el contacto de KM2 es el más fácil de analizar. ¿Eso qué es? Una realimentación, ¿no? Eso es para mantener alimentado KM2. ¿Qué función tendrá el pulsador S3? Es la marcha, en este caso, por un lado.
La marcha del triángulo. Esta parte de aquí es la marcha del triángulo. Pero su otro contacto, esta parte de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un paro de la estrella. Lo que hago es, en la misma pulsación, detengo el funcionamiento de KM2, que es el de estrella, y activo el funcionamiento, detengo el funcionamiento de KM3, que es el de estrella, y activo el funcionamiento de KM2, que es el de triángulo. En este caso sería una conmutación manual. Sería una conmutación manual. Tres contactores. Vamos a hacer exactamente este esquema de fuerza que tenemos aquí. Es decir, voy a acceder al motor por sus 6 bornes. Ya no voy a hacer puentes directamente, sino que van a llegar desde el tablero 6 cables al motor. Y voy a conectar la parte de fuerza de los contactores de esta forma que aparece aquí. Exactamente como aparece en ese esquema. ¿Vale? Este va a ser exactamente igual. Y luego la parte de mando, nosotros en vez de hacerlo con pulsadores como lo hace aquí, lo que lo vamos a hacer es con un temporizador. En lugar del S3 vamos a tener el contacto conmutado de un temporizador y cuando llegue al tiempo me va a desconectar la parte de estrella y me va a conectar la parte de triángulo. Es como lo vamos a hacer, es la manera más sencilla de hacer. No sé si aparece aquí, me parece que en el libro también os lo pondrá con temporizador, o debería, que sería este de aquí, ¿vale? El siguiente. Lo vemos si queréis en un momento, que es este esquema de aquí. Fijaros que es exactamente lo mismo, casi exactamente lo mismo. Lo único que me está sustituyendo S3 por 2 contactos de un temporizador. Eso puede ser, si tengo un temporizador con 2 contactos, esos 2 contactos de ahí, o puede ser también un único contacto conmutado, ¿vale? De KT1, que es el caso que nosotros vamos a tener. Y antes de ver este, vamos a montar realmente 2 estrellas triángulo. Uno con un bloque auxiliar temporizador sobre un contactor, que eso os voy a dar yo el esquema, y otro con un temporizador como los que utilizamos, o el electrónico o el electromecánico, que va a ser este esquema de aquí, es el que tenéis que utilizar como base. Lo vais a tener que diseñar vosotros, pero si venís al libro y miráis este esquema, lo vais a tener casi diseñado. ¿Vale? Bueno, antes de pasar ahí, vamos a ver aquí lo que queremos ver en este tema, que son averías o situaciones de funcionamiento que no son normales. Bueno, la primera pregunta que nos plantea ahí, ¿qué pasa si soltamos el cable del borne 1.4 de KM1? ¿Cómo funciona el circuito? Es decir, ¿qué pasa? Vamos a borrar un poco por aquí, porque he embadurnado toda la figura. Vale, vamos a borrar todo esto que hemos sombreado por aquí. Voy a poner la marca que he borrado, que esta sí que tengo que poner ahí F1. Vale. Me está diciendo qué pasa si este cable se desconecta. Si se desconecta ese cable de ahí. No hay realimentación. Vale, correcto. Esa es la primera respuesta. No tengo realimentación. Y entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funciona el circuito cuando no tengo realimentación? Pulso S2 y mientras estoy pulsando el motor empieza a arrancar. En el momento en el que suelto, el motor se para. Se para porque fijaros que dejo sin corriente toda la parte de abajo del circuito. Realmente lo que estoy haciendo es cortar el circuito por aquí. ¿Vale? El circuito queda interrumpido en la realimentación, pero queda interrumpido también cuando suelto la marcha. Por eso el motor no puede arrancar. Si el operario ve que le da al pulsador de marcha y en el momento en el que suelta el motor deja de funcionar, tiene que pensar automáticamente que hay un problema de realimentación. O pensaríamos que hay un problema de realimentación. ¿Vale? Esta avería
se nos ha dado en los tableros en los montajes que hemos hecho varias veces. Y siempre os decía lo mismo, que cuando soltáis deja de funcionar, tengo que mirar la realimentación. Lo mismo para un relé, que era con lo que nos pasaba hasta ahora, con lo que hacíamos en el taller hasta ahora, como con contactores exactamente lo mismo. Vale, pues entonces, en la primera avería sería un problema con la realimentación, el circuito lo realimentaría y no se quedaría funcionando. Una segunda pregunta que os hacéis, ¿qué pasa si soltamos el cable conectado en el borne 4 de Q1? Ese borne está en la fuerza. Me está diciendo, ¿qué pasa si este cable de aquí se suelta? ¿Qué pasa si se suelta ese cable? No, no tiene por qué. Concrétame no va en algo un poco más concreto. Tengo dos, de las fases. Me falta una de las tres fases. Venga, ¿qué creéis que pasa? El motor pierde fuerza, sí, va a perder fuerza. Cuando lo alimento a dos fases, va a intentar arrancar y con menos fuerza. En una estrella triángulo lo más probable que ocurra es que el motor no llegue ni siquiera a girar. Cuando tengo un arranque estrella triángulo, yo estoy en estrella alimentando el motor a una tensión más pequeña que la que debería, en condiciones normales. Si además de tener la tensión más pequeña, le quito una de las dos fases, el motor es probable que ni siquiera gire. Dependerá de lo que tenga conectado en el eje. Desde luego, si gira, va a girar por muy poco tiempo porque la protección térmica debería de actuar y cortar el circuito. F1, que es la protección térmica, va a detectar una sobrecorriente. Al quitarle una fase al motor, el motor por las dos fases que le quedan intenta absorber más corriente, lo que produce que la protección dispare. Si no tuviera la protección, el motor se quemaría. Para evitar que se queme, F1 dispara y me desconecta el motor. Eso es el típico funcionamiento de un motor a dos fases. Si un motor lo hago funcionar a dos fases, si el térmico está bien regulado, bien calculado para ese funcionamiento del motor, debería de disparar. Bueno, os dice aquí una anotación, el calibre, en el caso del térmico de un estrella triángulo, el calibre va a ser raíz de 3 veces más pequeño al calibre, a la corriente nominal del motor. Si aplicamos la fórmula de trifásica, veremos que la corriente que circula por esa protección F1 es la corriente de fase, que es raíz de 3 veces más pequeña que la corriente de línea, ¿vale? En este caso es un problema porque en la estrella no me va a proteger exactamente igual de bien. La protección tiene que estar pensada para la tensión de fase en el triángulo. Entonces, bueno, lo más probable es que no arranque y aquí voy a tener un riesgo de que el motor incluso se me queme, ¿vale? Porque esa protección va a tener un valor que no va a coincidir con el valor de corriente en estrella, sino con el valor de corriente en triángulo. De hecho, esa corriente, si hacéis los cálculos de trifásica, y no recuerdo mal, es 3 veces más pequeña, ¿vale?, que la corriente de línea. Bueno, pues esa sería la segunda. Motor a dos fases, probablemente dispare una protección. Si yo estoy en una instalación y veo que cada vez que arranco me dispara el térmico del motor, una de las cosas que tengo que pensar es funcionamiento del motor a dos fases. Debería revisar el circuito de fuerza.
¿vale? ¿Recordáis que otras cosas podrían originar el disparo de un térmico? Lo vimos en el tema anterior. Una sobretensión no te va a originar un disparo del térmico. Una sobrecarga en el motor. Imaginaos una máquina que por la razón que sea aumenta su par resistente, hace más fuerza en el motor, eso puede hacer que dispare el térmico. O sea, una cinta transportadora, por ejemplo, que la lleno más de la cuenta, de la capacidad que tiene para transportar material, pesa más de la cuenta y me está sobrecargando el motor mecánicamente. Eso puede originar que el térmico dispare. ¿Qué otras causas podía haber para que dispare el térmico? No, una fuga normalmente no te va a originar un disparo del térmico. La sobreintensidad es lo que hace disparar, pero estoy preguntando por la causa de esa sobreintensidad. Una puede ser el motor a dos fases, otra puede ser una sobrecarga, y hay otras dos que comentábamos. Una de las dos que me quedan es cuando el rotor se traba. Si por lo que sea mecánicamente la máquina queda sujeta, queda trabada, pues el ejemplo de antes de la cinta transportadora. Se mete algún tipo de piedra o de elemento en el giro de la cinta transportadora y no puede girar. Eso me va a producir que el térmico también dispare, porque la reacción eléctrica del motor es absorber más corriente para intentar vencer esa fuerza resistente. Y entonces el térmico debería de saltar, detecta esa sobrecorriente y dispara. Y había una cuarta razón para que el térmico dispare. Ya vimos motor a dos fases, eh, una, sobre, una sobrecarga bueno, porque mecánicamente sobrecarga el motor, eh, el tema de que se me trabe el rotor y había otra más. No, se la dijeron antes por aquí. Arranque demasiado lento sería la cuarta. Cuando la inercia que lleva la carga del motor hace que el motor arranque con lentitud, llega un momento en el que el térmico dispara. Los térmicos normalmente hay de tres tipos. Para arranques de 10 segundos, que son de clase 10, de clase 20, para arranques de hasta 20 segundos y de clase 30 para arranques de hasta 30 segundos. Lo normal es que la mayoría son de clase 10. Si tengo un arranque que me dura más de 10 segundos, el térmico va a disparar. Venga, pues entonces la solución sería que si soltamos el cable conectado en el borne 4 de Q1, queda dos fases y el térmico dispararía. Venga, ¿qué pasa si puenteamos el borne 9.5 de F1 con el 9.6 de F1? Es decir, ¿qué pasa si yo hago un puente aquí? Dicho de otra manera, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo una instalación donde hay depósito, por ejemplo, de polvo metálico, y se me quedan unidos por un depósito de polvo los bornes 9.5 y 9.6, que están al lado uno de otro en el térmico? Bueno, no va a parar nunca, no, sí lo puedo parar, pero ¿cuándo es cuando no parará? Repite, por favor. Eh, en este caso, os estoy poniendo el ejemplo que el polvo que hay depositado me está uniendo solo esos dos bordes, ¿vale? 9.5 y 9.6, por lo que sea. Saltaron virutas, el cuadro no es estanco, saltaron virutas metálicas, de lo que sea, y me están uniendo esos dos bordes. El funcionamiento normal del arranque sería exactamente igual. Solo habría un caso donde no funcionaría bien, que es el caso en el que dispare el térmico. Estoy uniendo los dos bordes del contacto cerrado del térmico. Entonces, ¿dónde tengo que pensar? ¿Qué función tiene ese contacto? Porque lo que estoy haciendo es anularlo completamente.
ese contacto ya no va a funcionar, porque va a estar siempre cerrado. Es como si siempre estuviera cerrado. ¿Qué función tenía ese contacto? Fue lo primero que analizamos en el circuito. Paro. Entonces, ¿qué es lo que no va a hacer? Parar. El circuito de mando no se va a parar en el caso de que haya un disparo del térmico. No se pararía. Sí va a parar el motor si dispara correctamente la parte de fuerza, pero en cuanto el térmico se enfríe, si es de los que se rearma automáticamente, el motor arrancaría solo. Situación que es bastante peligrosa. Porque pensar que puede haber algún operario haciendo alguna operación de mantenimiento. Esas máquinas normalmente tienen otras medidas de seguridad aparte, una seta de emergencia, que el operario que va a hacer la operación en la máquina puede desconectar mediante una llave o puede dejar enclavada mediante una llave. Se utiliza para desbloquear y se lleva la llave de tal manera que se garantiza que nadie le va a rearmar el circuito y no va a haber una desgracia. ¿Vale? Eso es lo que haría esa avería. Me estaría anulando el paro del térmico, lo anularía. Si hago un puente en un contacto, estoy anulando completamente su función. Y la última que me plantea aquí, ¿qué pasa si se suelta el cable conectado en el A2 de KM3? Si se suelta este cable de aquí, ¿cuál sería el funcionamiento del circuito? Lo que estoy quitando es el neutro del contactor KM3, de la bobina de KM3. Yo activo el circuito, el KM1 entra, pero el KM3 no entraría, ¿no? No tiene neutro, no puede funcionar. Es decir, en el circuito de fuerza entraría KM1, pero este de aquí seguiría abierto, con lo cual el motor no arrancaría. El motor tiene sus fases abiertas, porque la estrella está abierta, con lo cual el motor no arranca. Le doy a la marcha, voy a oír el ruido de conexión de K1M, pero el motor no va a girar. No voy a tener alimentado correctamente el circuito de fuerza. Si voy a conseguir, si le doy al pulsador de S3, sí podría hacer o provocar la conexión del triángulo, pero sería un arranque directo en triángulo. ¿Vale? No me funcionaría la parte del arranque en estrella. Bueno, ¿dudas sobre este esquema? Bueno, vamos a ver el mismo estrella triángulo siguiente. Bueno, las diferencias, os las digo yo para que no os volváis locos. Estos dos contactos de aquí es la diferencia básica que tenemos. Y esta rama de aquí que antes no me la incluía, ¿vale? Rodrigo, ¿cómo pasamos ahora de estrella a triángulo en este esquema? En el anterior era con un pulsador. Aquí, ¿cómo hacemos el cambio? Pulsador ya no lo tengo, el S3 ya no lo tengo aquí. Mira la parte que te sube ahí en azul, que es la clave. No, la pregunta es, en este esquema, ¿cómo pasamos de la conexión estrella a la conexión triángulo? Sigue siendo el esquema de mando de un arranque estrella-triángulo. En el anterior lo hacíamos con el pulsador S3. Ahora, ¿qué elemento del circuito me produce ese cambio de estrella a triángulo? Los contactos del temporizador. En este caso tengo un temporizador, si lo acabo de marcar yo aquí. Este temporizador lo estoy poniendo
para que a través de sus contactos me pare KM3, esto sigue teniendo función de paro y este contacto de aquí sigue teniendo función de marcha. Eso es marcha y eso es paro. Pero ahora lo hago con un temporizador. Es decir, este sería el esquema de mano. El arranque sería triángulo automático. En este caso el automatismo lo logro con un temporizador. Este esquema sería exactamente igual si sustituís esos dos contactos por un contacto conmutado. Sería exactamente igual. Miguel, pasa para la mesa delante, anda. Y Miguel Ángel, pasa para aquí, para la mesa donde está Dani. Otra pregunta que os hago sobre el mismo esquema. ¿Qué función creéis que tiene este contacto de aquí? Este que acabo de marcar en amarillo, ¿qué función tiene? No exactamente. No, no es una incompatibilidad. KM2 es el contactor de triángulo, ¿vale? Y ese contacto que es de KM2 está en serie con la bobina del temporizador. Si es un contacto cerrado, lo que va a hacer es parar, ¿no? Lo que hace es parar o desconectar el temporizador una vez que entra el triángulo. Lo que hace es evitar que el temporizador quede alimentado todo el rato. No pasaría nada, si quedase alimentado todo el ciclo de funcionamiento. Pero en este caso lo evita mediante un contacto cerrado. Cuando entra el triángulo me apaga el temporizador. Los contactos del temporizador, por tanto, volverían al reposo, pero como aquí tengo una realimentación, el triángulo seguiría funcionando perfectamente. ¿Vale? Bueno, ese sería el arranque entonces estrella-triángulo. ¿Cómo hacemos la inversión de giro en una estrella-triángulo? Vamos a ver cómo lo tenéis en la edición vuestra del libro. Esto estaría, el temporizado estaría en la página 193. En la página 194 tenéis arranque estrella-triángulo con inversión del sentido de giro. ¿Vale? Ese de ahí. Bueno, ¿qué veis ahí? ¿Cómo hago la inversión de giro? ¿Cómo hacemos la inversión de giro? Esto me dice que es un arranque estrella-triángulo con inversión de giro. Es decir, el motor puede girar tanto a derechas como a izquierdas. El anterior solo tenía un sentido de giro. Este tiene dos. ¿Cómo conseguimos los dos sentidos de giro? Esto ya lo vimos también en el tema anterior. Cambiando dos de las fases. ¿Y con qué elementos concretamente en este esquema lo hago? ¿Qué componentes son los que se encargan de cambiar de orden esas dos fases? Estos dos, muy bien, K1M o KM1 y K2M. La inversión de giros esta parte de aquí. Lo que hago es, o lo que hemos hecho es, sacar el K1M que lo tenía a esta altura, sacarlo para arriba y poner un KM2 también arriba con dos de las fases cambiadas. En este caso me está cambiando la fase 1 y la línea 3, ¿vale? La línea 1 y la línea 3 son las dos fases que está conmutando. Línea 1 con línea 3.
Y luego, ahora se va a llamar KM3 el de triángulo y KM4 el de estrella. Sería como combinar en un esquema la inversión de giro y el arranque estrella-triángulo. Puedo tener un arranque estrella-triángulo también con inversión de giro. Bueno, el esquema de mando. Pues, bueno, vuestra edición del libro lo tenéis a continuación, en la página 195. Es ese esquema de ahí de la página 195 de vuestro libro, el que vamos a ver ahora. Vale. Se parece a los anteriores, pero tiene más cosas, ¿no? Porque tengo más contactores. Bueno, respecto a esto de aquí, esto de aquí arriba es exactamente igual que en el anterior. Protección térmica, parte de paro y parte de señalización. Eh, ese contacto de ahí, S1, exactamente igual que en el anterior, función de paro. La marcha S2 y la realimentación de KM1 exactamente igual que en el anterior, misma función. Ahora aparece un contacto nuevo que antes no tenía, que es este de aquí, que tengo que analizar junto con este de aquí. Si os lo sabéis, ¿qué función tienen esos dos contactos? No. ¿Qué función tienen? Si me lo habéis dicho antes, para el caso del triángulo. Incompatibilidad. Correcto. Es incompatibilidad. Como tengo una inversión de giro, KM1 y KM2 tienen que ser incompatibles, porque igual que antes en el estrella triángulo hacíamos un corto, si conecto a la vez KM1 y KM2, hago también un corto en el circuito de fuerza. Por eso tienen que ser incompatibles. La función que tienen entonces es de incompatibilidad. El segundo sentido de giro lo tendría aquí, tendría su marcha y su realimentación, ¿vale? Y aquí tendría los dos contactores, giro a derechas y giro a izquierda, ¿vale? Esta parte de aquí del circuito sería exactamente igual que el esquema de mando de una inversión de giro que ya habíamos visto, que nos sale en la práctica 11, ¿vale? Exactamente el mismo esquema de una inversión de giro. La parte de la derecha, esta parte de aquí del esquema, sería la parte de el estrella triángulo, ¿vale? Y esta la de la inversión. Bueno, y por otra parte, la parte del estrella triángulo es muy parecida a la anterior. Está hecho con temporizador, por tanto lo que le hace aquí es una vez que metemos el K1M o el K2M, ahora tengo dos contactores de línea. Metiendo cualquiera de los dos lo que hago es alimentar K1T. Al meter cualquiera de los dos también estoy dando corriente a esta rama de aquí, por lo tanto entraría con cualquiera de los dos directamente KM4, que es el de estrella, igual que antes, y al cabo del tiempo este contacto cerrado se abre y el abierto del temporizador se cierra. Con lo cual, este se apagaría y empezaría a funcionar el 3, que sería el del triángulo. Exactamente la misma secuencia de antes, la misma, ¿vale? El esquema es prácticamente igual. Y al igual que antes, fijaros, sin compatibilidad entre el 3 y el 4, porque son el de estrella y triángulo respectivamente. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer alguna pregunta sobre este esquema. Venga, y me las vais respondiendo vosotros. ¿Qué pasa si se desconecta? El cable conectado en KT1 1.6. El cable que tengo conectado en KT1 1.6 se desconecta.
Conecto cualquiera de los dos sentidos de giro, es decir, con S2 o S3 eso no se ve afectado, y conectaría el contactor de línea correspondiente. ¿Podría conectarse KM4, que es el de estrella? Estoy cortando el circuito aquí. Estoy abriendo el circuito en ese borne. Al estar desconectado, el circuito ahí se abre. ¿Podría conectarse la estrella? La estrella no conectaría, pero el temporizador sí estaría funcionando. Porque si conecté, por ejemplo, el KM1, este contacto está cerrado, este está funcionando, este contacto está cerrado y este temporizador lo estoy alimentando. Con lo cual, al cabo del tiempo, que yo tenga puesto unos pocos segundos, este se abrirá y este se cerrará. Con lo cual el triángulo sí que me lo conectaría. Me haría un arranque directo en triángulo una vez pasado el tiempo. ¿Vale? Con lo cual probablemente pues, podría tener algún problema en la máquina. Sobre todo tendría un problema de elevación de la intensidad que podría afectar otras partes de la instalación. Estaría haciendo un arranque directo en triángulo. Porque me he cargado del circuito este de aquí. Al abrir su rama, la estrella ya no puede funcionar. Venga, otra pregunta. Se desconecta el borne, o el cable, mejor dicho, el cable, que está conectado en KM1, 1.4. Y luego lo mismo, se desconecta el cable de KM1 que está conectado en el borne 2.1. Primero de ellos, ¿qué pasa si se desconecta el cable que va al 1.4 del KM1? Vamos a marcarlo en el esquema para que todo el mundo tenga claro a cuál nos referimos. Se desconecta concretamente el cable que va aquí. No se realimenta, correcto, no se realimenta. Si no se realimenta quiere decir que ese sentido de giro solo funciona mientras yo apriete. En el momento en el que suelto, el motor se para. ¿Vale? Correcto. El otro sentido de giro funcionaría bien, ¿vale? Solo afectaría al primero de los giros, al de KM1, al giro a derecha. ¿Qué pasa con la segunda que os he puesto ahí? ¿Qué pasa si se desconecta el cable que está conectado al 2.1 del KM1? Que sería este de aquí. Estoy abriendo esa rama. El giro a izquierda es el de KM2, lo estoy cortando, lo estoy anulando, ¿no? Me funcionaría el giro a derecha, pero en cambio el giro a izquierda no funcionaría, es decir, pulsaría marcha y ni siquiera conectaría el contactor, no podría ni siquiera activarlo, ¿vale? Tengo esta avería en una instalación real, por lo que sea, porque estaba mal embornado y el cable se soltó. No es una cosa muy habitual, pero puede llegar a pasar en instalaciones donde no se ha hecho el apriete de tornillos y demás como se debe. Eh, ¿Qué es lo que va a observar el operario? Que le funciona un sentido de giro, pero el otro no. ¿Qué deberías hacer si te toca hacer el de mantenimiento? Pruebo el primer sentido de giro, funciona en estrella, funciona en triángulo, todo eso está correcto. El razonamiento que deberíamos hacer sería, esta parte del circuito está ok, ¿vale? Esta parte del circuito está también ok. Donde tengo que tener el problema, donde lo tendría centrado, sería en esta parte de aquí, porque es lo que no me funciona, ¿vale? Eso si os dais cuenta y hacéis un poco de memoria de lo que hemos estado haciendo en las prácticas, es lo que yo siempre os digo cuando me planteáis un problema. Conecta el circuito, mira a ver cómo funciona, si no me lleva a una situación peligrosa de funcionamiento, se puede hacer.
para descartar lo que está bien, porque eso me va a ahorrar mucho tiempo. Yo no puedo perder el tiempo en una reparación eh, en la parte de la instalación que ya funciona. Si ya funciona, no lo toques, está bien. Tengo que centrar y tengo que sectorizar muy bien cuál es la parte de la instalación donde tengo el problema. Y ahí es donde tengo que intervenir. Si yo tengo el problema en el sentido de giro izquierdas, me voy a centrar en la rama del circuito que me activa el sentido de giro izquierdas, que es esa parte central que yo os he marcado en color verde. Funcionan perfectamente porque solo es en ese contacto. El resto de KM1 funciona perfectamente. Es solo que se ha soltado el cable de este borne de aquí, que está marcado en verde. Entonces, al soltarse solo ese cable, KM1 queda alimentado, funciona, su resto de contactos funcionan. Lo único que no funciona es ese contacto. Bueno, el contacto sí funciona, pero el circuito está interrumpido en el borne de ese contacto, con lo cual nunca le puede llegar la corriente al 2. Ese es el problema. De hecho, yo lo que voy a observar en ese caso es que un sentido de giro me funciona perfectamente con su estrella y su triángulo completo y el otro no arranca siquiera. Esto es un poco para que entendáis cuál es el proceso de razonamiento. Aquí razonamos siempre de una manera binaria, porque estamos en una lógica que es binaria, estamos en lógica de activado o apagado, funciona o no funciona, ¿vale? Una vez que yo compruebo que una zona del circuito, una parte del funcionamiento funciona, esa parte la tengo bien. Y tengo que centrarme en qué es lo que no funciona. Otro ejemplo de las cosas que hemos estado haciendo en el taller. Tenéis un circuito con dos relés y comprobamos que los relés funcionan perfectamente. Lo único que no me funciona es la señalización que hago con los contactos del relé. Y alguno os ponéis a mirar por ahí cosas raras en el circuito, los relés, ¿no? La alimentación de los relés no hace falta que la mires, puesto que te están funcionando, estás viendo que los relés entran. Donde tienes que centrarte es en la parte del esquema de la señalización, que es lo que no me está funcionando. Esto os ha pasado a varios también. Bueno, a ver si poco a poco, a base de hacer ejemplos, vamos cogiendo la dinámica de las averías. Venga, nos propone el libro aquí otro esquema. Arranque por resistencias rotóricas. En vuestra edición, vamos a ver en qué página lo tenemos. En la página 195, a continuación de la anterior. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos que hacer memoria de lo que vimos en el tema anterior. Este esquema, o este tipo de motor, mejor dicho, lo vimos en el tema anterior. ¿Qué tipo de motor es este? ¿Cómo llamamos a este tipo de motor? El motor que me permite hacer esto, ¿qué tipo de motor es? No, justo el de jaula de ardilla no. En el de jaula de ardilla solo tengo 6 bornes. Jaula de ardilla es este, por ejemplo, donde hago la estrella triángulo, es un motor de jaula de ardilla. Tengo los 6 bornes, U1, V1, W1 y luego U2, V2, W2. El Dalander, que no es inglés el nombre, por si te referías a él, tiene 6 bornes también. El Sun era un tipo de motor de corriente continua, tampoco es el caso. Estamos en corriente alterna. ¿Qué motor era el que tenía 9 bornes? Es un motor de corriente alterna, muy parecido al de jaula de ardilla. Lo está diciendo el libro ahí debajo de la figura. Motor de rotor bobinado, si es que solo hay que leer. A ver en la edición vuestra, pero estará en el mismo sitio aquí. Caja de bornes de un motor de rotor bobinado. Era exactamente igual que el motor en jaula de ardilla, pero la diferencia es que la parte del rotor, en vez de tener las barras de aluminio fundidas directamente sobre el núcleo ferromagnético, lo que tenía era devanados hechos con cobre. Tenía 3 fases conectadas en estrella y con 3 bornes accesibles. Esos 3 bornes
Si recordáis, iban a 3 anillos que había montado sobre el eje y con una escobilla yo podía acceder a esas conexiones externamente, ¿vale? Motor en rotor bobinal. Lo que vamos a hacer en el arranque por resistencia rotórica, pues es conectar en serie con cada una de las 3 fases del motor 3 resistencias. Por eso se llaman resistencias rotóricas. ¿Qué efecto tiene? Un efecto muy similar al arranque estrella-triángulo. Estoy reduciendo la tensión, estoy reduciendo la intensidad que voy a tener en, en las corrientes del rotor y como consecuencia voy a reducir también la intensidad en las corrientes del estator, por inducción. Y al final el arranque va a ser más suave, va a ser un efecto muy parecido a la estrella triángulo en el de jaula de ardilla. Ahí tenéis alguna foto de cómo son las resistencias, físicamente. Suelen ser unas resistencias grandes de tamaño, ¿eh? Ahí no tengo ninguna referencia de escala, pero contar con resistencias de tamaño grande. Era ese motor que dibujábamos con los 2 círculos y las conexiones KLM por la parte de abajo, ¿vale? Este motor normalmente siempre se pone con las placas. Si voy a utilizar un motor de jaula de rotor bobinado, no se le suele hacer nunca el arranque estrella-triángulo. Por eso va a estar con las placas en triángulo habitualmente. Bueno, ¿cómo es el arranque? Me lo dice por aquí. Primer tiempo del arranque, segundo tiempo del arranque y tercer tiempo. En un primer tiempo, el devanado del estator se alimenta a través de KM1. En esta situación, KM2 y KM3 deben estar sin excitar para que todas las resistencias se encuentren conectadas en serie. Estrella al devanado rotor. Vamos a ver el esquema. Bueno, el esquema es este de aquí, ¿vale? Empezaría arrancando KM1. Lo que tengo en el circuito del rotor es, en serie con cada fase del motor, tengo 2 resistencias, ¿vale? Eso sería para la primera fase, esto sería para la segunda fase y esto sería para la tercera. Es decir, estoy añadiendo resistencia en el rotor, menor corriente en el rotor y menores corrientes también en el estator. Una segunda fase del arranque. Se mantiene KM1 para la alimentación del devanado del estator. Se activa KM2 cortocircuitando así el bloque de resistencias más alejado. Si conecto KM2, ¿vale? Conecto esto de aquí, el efecto que hago es anular completamente ese bloque de resistencia. ¿Por qué lo anulo? Porque la corriente siempre pasa por el camino más fácil. Si yo estoy poniendo en paralelo una resistencia prácticamente cero, que es la resistencia de la placa del contacto de KM2, la corriente no va a pasar por la resistencia. Es como si esto no existiese. Antes tenía ahí, bueno, a ver si lo puedo poner. Vamos a borrarlo de ahí entre comillas. Es como si esto de aquí lo eliminase del circuito, ¿vale? Es como si esto de aquí lo eliminase. Es el efecto de conectar KM2. El circuito ahora pasaría a ser ese de ahí, ¿vale? Bueno, y en una tercera fase del arranque, lo que tendríamos es que se mantienen alimentados KM1 y KM2 y activamos KM3 para cortocircuitar el último bloque de resistencia. Es decir, al conectar KM3, ¿qué voy a hacer? Cierro aquí y esto sería como estar eliminando estas resistencias que tengo aquí, ¿vale? Y de hecho, también esta parte del circuito. El circuito que me quedaría sería este de ahí, ¿vale? Me quedaría K, L y M unidos en cortocircuito, el motor funcionando en sus condiciones ya normales. Tenemos un
un esquema de los que hemos hecho en prácticas con relés que me permitiría hacer esto mismo de manera manual. ¿Vale? Aquí el libro os pone uno con temporizadores, ¿vale? Que vamos a analizar ahora, pero la pregunta que os hago es, de los esquemas que vimos en prácticas, ¿cuál de ellos me podría servir para hacer esto de manera manual? Ven, pensar en los que hemos hecho, bueno, algunos no llegasteis a esa práctica, vamos a ver. No, era un esquema con relés, pero que si en vez de relés pongo los contactores, me podría servir para hacer esto mismo de manera manual, en vez de con temporizador. Es decir, un pulsador, conecto la línea, luego conectaría el primer bloque de resistencias y luego con otro pulsador el segundo. La 8. La 8 era relés en orden obligatorio de funcionamiento. Y cada vez me tenía que meter el primero, luego el segundo, luego el tercero. Si os dais cuenta, es exactamente la misma secuencia de esos relés que hacen los contactores. Entra el 1, luego junto con el 1 entra el 2, y luego junto con el 1 y el 2 entra el 3. Exactamente igual que el esquema de la práctica 8. La parte de mando, ¿eh? La parte de mando. Aquí me lo hace de manera automática. Venga, esto ya lo tenemos que tener dominado. ¿Qué función tiene este contacto de aquí? Función de paro. ¿Qué función tiene este contacto de aquí? Función de paro. ¿Qué función tiene este contacto de S2? Función de marcha. ¿Vale? Y el contacto que está a su lado, el contacto 1314 de KM1, ¿qué función tiene? Realimentación. Es decir, la primera rama del circuito es marcha, paro, realimentación de KM1. Es la conexión que yo voy a hacer del motor, al final. Pulsador de marcha, pulsador de paro y además un paro térmico. Cosas que conocemos. Ese sería la marcha. Bueno, no me está dejando cambiar aquí los colores. Y el que hay al lado sería la realimentación. Fijaros que al lado de la bobina de KM1 tengo un temporizador. KT1. Ese temporizador, la función que tiene es de que se conecte KM2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, ¿qué función tiene este contacto que acabo de marcar ahí en verde? ¿Qué función tiene? ¿Vale? Y esa función, ¿cómo la llamamos? Marcha, ¿no? El contacto 1718 de KT1 es la marcha de KM2. Si le voy a hacer una marcha por tiempo. Con KM2 tengo también otro temporizador, KT2. Ese KT2, si os fijáis, tiene un contacto abierto en la rama de KM3. ¿Qué función tiene este de aquí? Marcha, ¿no? Lo mismo, pero con el 3. Es decir, un temporizador conectado con el 2 me produce la marcha del 3. De tal manera que la secuencia se completa con la conexión del tercer contactor. Entraría el 1, empieza a contar el tiempo, luego me conecta el 2, empieza a contar el segundo tiempo y al cabo del segundo tiempo me entra el 3. En este caso, pues vamos a leer cómo es el funcionamiento de la armonía, pero me parece que hay una ligera diferencia. Hay una cosa que no funciona igual en el mando que lo que me dice el libro, ¿eh? Me dice que se mantienen alimentados KM1 y KM2, ¿vale? Pero fijaros lo que pasa en el esquema de mando. ¿Qué pasa cuando entra el 3? Este contacto de aquí se abre y lo que hace es desconectarme el 2. Aunque el libro dice en el funcionamiento que me mantiene el 2 y el 3 conectados, realmente el 2 me lo desconecta. ¿Vale? Eso no se corresponde lo que dice escrito con lo que hace en el esquema de mando. Pero el esquema funciona igual, ¿eh? Funciona igual porque una vez que yo conecto K3M, todo lo que haya aguas arriba me da igual. Todo esto que yo había borrado de aquí arriba, es decir, una vez que conecto el 3, yo ya no necesito que esté el 2.
porque ya estoy puenteando aguas abajo de los dos bloques de resistencia. Por lo tanto, el esquema funciona igual. Pero bueno, no es exactamente lo que hace en el esquema de mando con lo que dice. Tenerlo en cuenta. Hicimos un esquema también en otra práctica que funcionaba muy parecido a este. No era exactamente igual, pero era muy parecido. ¿Os acordáis? Creo que era la 7B. No, las 7B eran incompatibles, la 6T. La práctica 6T lo que hacía era tres relés que iban entrando en cascada, ¿no? Uno detrás de otro con dos temporizadores. Exactamente lo que pasa aquí. La única diferencia de este es que no tendría que apagar el 1, que en la práctica 6T lo apagábamos, el primer relé. Aquí el primer contactor debería de estar todo el tiempo. Lo que hacía era que en la práctica 6T metía aquí un contacto del 2, ¿vale? Y metía otro contacto del 3. Eso era lo que hacía en la 6T. Vale, pues aquí no lo tengo que hacer. Pero por lo demás es muy parecido. Las dos marchas estas que tengo aquí con temporizador es prácticamente igual que la solución que le damos a la 6T. ¿Vale? Esos esquemas que hemos estado haciendo, esas prácticas que hemos estado haciendo, eran para llegar un poco aquí, a entender estos circuitos de manera ya correcta. ¿Vale? Es la idea que buscábamos con ello. Venga, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Jolín, qué bien me explico, o qué listos sois, o ambas cosas. Bueno, otro arranque con otro tipo de motor que no hemos visto, ¿vale? Este sería concretamente el arranque de motores con devanados separados par wind, ¿vale? Bueno, lo que tenemos en este motor son dos devanados separados de la manera que os está representada en la figura que tenéis ahí arriba. Vamos a ver dónde lo tenéis. Está en el libro, en vuestra edición. Bueno, este era el que acabamos de analizar. Está en la página 197. ¿Vale? Vosotros la figura la tenéis arriba a la derecha, que os explica cómo van los devanados. ¿Vale? Bueno, pues vamos con ello. Es una forma de disminuir la corriente en el arranque de un motor. La inducción consiste en utilizar máquinas con dos devanados, también denominadas devanados partidos. Se llaman a veces también motores de fase partida. ¿Vale? Motores de fase partida. Vimos otro parecido a este, creo, ¿no? ¿Os acordáis de cuál habíamos visto que se parecía a esto de aquí? ¿Qué motor habíamos visto? Que tenía los devanados divididos. No era este exactamente, era otro. Tenía un nombre raro también. Este se parece mucho al Dalander. Se parece, pero no es un Dalander. ¿Vale? En el Dalander también tengo los devanados divididos a la mitad. En este caso lo que tengo son dos devanados completamente separados. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos para arrancar el motor? En este caso, primero se alimenta uno de los devanados, disminuyendo así la corriente de arranque a la mitad. ¿Vale? Y cuando el motor ya ha conseguido la velocidad nominal, se conecta en paralelo el otro devanado. En un Dalander lo que hacíamos era cambiar el número de pares de polos, lo veremos de todas maneras al final de este tema. Aquí lo que hacemos es poner las dos fases en paralelo, ¿vale? Las pongo primero solo una de las partes de la fase del motor y luego conecto las dos en paralelo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa cuando conectáis dos cargas en paralelo?
Nada, no pasa nada. ¿Qué pasa cuando conectamos dos cargas en paralelo? Dos resistencias en paralelo, ¿qué pasa cuando las conecto? Venga, electrotecnia de los primeros temas. La tensión es igual. Es decir, aquí le va a seguir llegando al motor la misma tensión. Y pasa otra cosa. La resistencia del conjunto, ¿cómo es? Dos resistencias de 10 ohmios. Las conecto en paralelo. ¿Cuál es la resistencia del conjunto? No hay que hacer muchas cuentas. Dos resistencias de 10 en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente? No, justamente no. La suma es en el serie. No. Conecto dos resistencias de 10 ohmios en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Cuando conecto resistencias iguales en paralelo, la resistencia se reduce a la mitad. Es decir, sería igual que una resistencia de 5 ohmios. Si hacéis la fórmula del paralelo de R1 por R2 partido R1 más R2, sería R1 por R2 10 partido de, perdón, R1 por R2 sería 100 partido entre 20, ¿no? Que serían 5. Se reduce siempre a la mitad. Aquí hacemos algo parecido. Al meter los dos devanados del motor en paralelo, la resistencia va a ser la mitad, va a cambiar también la reactancia, de tal manera que el motor ya va a tener más fuerza y va a absorber también más intensidad. ¿Por qué más intensidad? Porque va a tener menos reactancia y menos resistencia. ¿Vale? El efecto en cuanto a la curva de intensidad es muy similar a la estrella triángulo, muy parecido. Hay que tener claro que este motor es un motor muy concreto, ¿vale? Es un tipo de motor concreto. No lo puedo hacer en un motor de jaula de ardilla, no lo puedo hacer con un motor de rotor bobinado. Es un motor que se llama motor de fase partida o motor part winding, ¿vale? O de devanados partidos. Vale. Os dice que se utiliza mucho en Estados Unidos y en América en general, menos en Europa, pero si topáis con alguna máquina que haya venido de Estados Unidos, pues hay la posibilidad de que tenga este tipo de motor. El circuito de fuerza, pues lo que vamos a tener va a ser dos contactores conectados de esa manera de ahí. ¿Vale? Bueno, sin ver nada más, viendo el circuito de mando, a ver si sacamos cómo funciona. Vamos a intentar sacar cómo funciona la fuerza analizando el mando. Lo mismo de siempre. ¿Qué función tiene este contacto de aquí arriba? Venga, las mismas preguntas. Paro. ¿Qué función tiene este contacto de aquí? Ese también es un paro. ¿Vale? Tengo paro térmico y paro eh, S1. Tengo otro contacto que me he dejado aquí arriba, que también es de un térmico. Este de aquí, ¿qué función tiene? Paro también, ¿no? Tengo dos paros por disparo del térmico y un paro por pulsador. ¿Qué función tiene este contacto? Ese es el de marcha. Y por tanto, el que está en paralelo con la marcha, ¿cuál es? La realimentación. Es decir, para el KM1 tengo un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Con una realimentación, aparte de dos paros por el térmico. En paralelo con KM1 tengo un temporizador. Tengo un temporizador. Que lo que va a hacer, ¿qué es? Este temporizador, ¿para qué estar aquí? Si me fijo en el resto del esquema, tengo un contacto de KT1 que alimenta KM2. Es decir, me va a conectar
KM2 al cabo de un tiempo. La secuencia de funcionamiento sería, meto KM1 y al cabo de un tiempo me conecta KM2, quedando los dos conectados, ¿vale? Quedando los dos conectados. El motor tal como está cableado quedaría conectado en una conexión que llamamos doble estrella, ¿vale? La segunda conexión del par Windows. Es decir, la secuencia sería pulso marcha, entra K1M y al cabo de un tiempo que yo ponga en ese temporizador, sigue funcionando KM2, ¿vale? Bueno, preguntas que os hago yo sobre aquí, sobre este esquema. ¿Por qué creéis que hay dos térmicos? ¿Por qué creéis que puede haber dos térmicos ahí? Van a funcionar los dos a la vez. En este caso hay dos térmicos porque tengo dos devanados separados. Tengo que proteger el motor protegiendo los dos devanados que tiene completamente separados por cada fase. Esa es la razón. Por eso tengo dos térmicos, ¿vale? Por eso tengo dos térmicos. En este caso, el disparo de cualquiera de los dos térmicos, si tengo un problema con cualquiera de los dos devanados, debe de disparar. Por eso tengo dos paros correspondientes con cada uno de los térmicos. Otro detalle interesante de este esquema de mando. Fijaros en esta parte de aquí. Estos dos contactos, ¿qué función tienen? Ahí está el paro. ¿Y cómo están conectados eléctricamente hablando? ¿En serio? ¿Que están en serio? ¿Cómo están conectados? Fíjate porque el dibujo engaña, ¿eh? 9.8 está directamente conectado con 9.8. Salida con salida. Y las entradas 9.7 a través del contacto cerrado de F1 están conectados 9.7 con 9.7 también. ¿Qué conexión es esa? Paralelo, ¿no? Es decir, si los tengo en paralelo y a su salida tengo una lámpara, con el disparo de cualquiera de los dos me va a señalizar. Acabó la clase ya, no me enteré. Esta es la manera de señalizar cuando tengo dos térmicos, ¿vale? Con una única lámpara. Pongo los contactos en paralelo a la lámpara, exactamente igual que cuando teníamos doble sentido de giro y quiero señalizar los dos sentidos de giro. Con una única lámpara de marcha, contactos abiertos en paralelo a la misma lámpara. Venga, más preguntas sobre este esquema. ¿Qué pasa si se quedasen puenteados estos dos bordes? Por suciedad, por ejemplo, en el cuadro. Pues que no se apagaría ni ley, seguiría funcionando. Si uno de esos dos bornes ha dicho correctamente por aquí Felipe que el relé, el KT1, el temporizado, sigue funcionando. Vale, ¿me afecta eso al funcionamiento de la instalación? Bueno, no, a ver, porque luego afectaría pues el, el temporizador se apagaría.
La única diferencia con el funcionamiento anterior es que KT1, una vez que arranque, va a estar funcionando todo el tiempo. Voy a tener todo el tiempo alimentada la bobina de KT1 y voy a tener todo el tiempo el contacto 1718 de KT1 cerrado. ¿Influye en el funcionamiento del circuito? Realmente no. Funciona bien igual. La única diferencia es que la vida útil de ese temporizador va a ser más corta. Ese temporizador se me va a estropear antes, porque lo voy a tener funcionando todo el tiempo. Pero por lo demás, el circuito funcionaría. Sería una avería en este caso menor. Una avería que seguramente no nos daríamos ni cuenta de que es una avería. No nos daríamos ni cuenta porque el circuito seguiría funcionando perfectamente igual, estaría perfectamente protegido y no habría ningún problema. Venga, otro caso práctico de una avería ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se desconecta este borne, el 1.8 del K1T? ¿Qué pasa si se desconecta el borne, el cable que va al borne 1.8 de K1T? Vamos a suponer que el puente en el cableado lo tengo hecho directamente aquí. En del 1.4 lo tengo cableado con el A1 y del A1 me salía un cable que iba a un 8 y este cable que va a un 8, que solo llega un cable, se desconecta aquí. No funciona KM2. Correcto eso, no funciona KM2. ¿Estáis de acuerdo? No, no te desdigas. No te desdigas que habías acertado la primera. Tengo abierto el circuito en la rama que da la marcha KM2. KM2 no puede funcionar. Me funcionaría solo la primera parte del par winding. Estaría funcionando siempre en el modo reducido, con un solo devanado, en vez de con los dos. Bueno, en este tema, una de las cosas que vamos a hacer es exactamente esto, intentar imaginar, pensar qué pasa cuando sucede tal cosa, las averías posibles que puede haber en la instalación. De tal manera, pasaremos el próximo día al siguiente razonamiento que será, observo este funcionamiento en la instalación, voy a pensar lo contrario, cuál puede ser la avería. ¿Vale? De momento estamos dando la avería y queremos explicar en qué se traduce en el funcionamiento, para luego hacer lo inverso. ¿Qué observo en el funcionamiento? ¿Cuál puede ser la avería? Y haremos un tercer escalón que será cómo la soluciono, cómo detecto yo la avería que efectivamente es esa, con el polímetro, etcétera, etcétera, todo el proceso de detección y reparación de la avería. Bueno, dos cosas son importantes a estas alturas. Número uno, que traigáis el libro, que no veo libros por la mesa. Y esto es importante que lo veáis siguiendo en vuestro libro. Y número dos, es muy importante que atendáis. Esta última media hora de clase ha habido mucha charla y así no avanzamos.